Muy buenas amigos solidaristas, qué gusto de verdad estar de nuevo con ustedes acá desde Casa Jorgran. Ahorita les cuento un poquito más de dónde nos ubicamos. Esto es AZOTV, porque su organización merece la información. Hoy con nuestro segundo programa, un programa que ustedes se van a dar cuenta que realmente es de interés para todas las asociaciones solidaristas, todas sin excepción. Pues como les decía, estamos en Casa Jorgran. ¿Qué es Jorgran? Bueno, búsquenlo en el Facebook, en su página y se van a dar cuenta con más detalle, pero es una empresa que se dedica a la importación y distribución de vinos de alta gama y de extraordinaria calidad. Se los puedo decir inclusive por experiencia propia, son extraordinarios. Y en la página de Facebook van a poderse dar cuenta de que en el lugar que estamos es precioso. Y aquí se desarrollan actividades que pueden ver ahí en la página. Hay catas profesionales, con unas experiencias de enogastronomía formidables. Así que cordialmente invitados todos a que vivan la experiencia de la cultura del vino, que de todas maneras, tanto mi invitado especial del día de hoy se van a dar cuenta que somos gustosos de esta experiencia del vino, que realmente es una experiencia viva. Ojalá algunos tengan la oportunidad de venirse por acá y disfrutar de verdad de este precioso lugar. Pues bueno, hoy estamos acá nada más y nada menos con un invitado que, bueno, por obligación tengo que presentarlo porque es parte de la costumbre, pero cuando vean a don Marco, prácticamente todos lo conocen. Todos conocen quién es Marco Vargas, de la firma Vargas y Vargas y Asociados. Tanto él como su hermano realmente se han dedicado de lleno y de una manera muy especial a la atención de las asociaciones solidaristas. Por eso lo tenemos hoy acá. Y realmente para mí es un gusto, Marco. Siempre un placer de verdad estar en contacto con gracias. vos, colega y todo, ¿verdad? Como contadores públicos, especialistas en la materia tributaria. Me decían los compañeros que conocía yo con el tiempo, ¿quién estudia impuestos? Pues sabemos locos que estudiamos impuestos, ¿verdad? Eso es algo que nos apasiona. Y bueno, hoy lo tenemos acá. Te damos la cordial bienvenida, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, William. De verdad agradecido pues la invitación a este programa. Yo creo que estas iniciativas como AZOTV son importantes porque finalmente el sector demanda una necesidad de información constante. Y alguien me decía un día de estos, mira, qué bueno lo que estás haciendo porque no tenemos tiempo para estar al pendiente de todas las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Entonces creo que es una buena vitrina de información. Y pues agradecerte, obviamente, el lugar es espectacular, como dijiste vos, soy amante de los vinos y me encantan los vinos que venden aquí en Jorgan, entonces muchísimas gracias. No, de verdad, gracias a vos por estar hoy acompañándonos. Y bueno, bien lo mencionas, AZOTV nació con esa iniciativa o esa expectativa de poder generar información actual, de relevancia, de importancia para el sector solidarista y particularmente sin necesidad de tener que casarnos con nadie. O sea, es un medio informativo totalmente independiente, el cual le abre las puertas a personas como vos y especialistas en el sector que tienen, gracias a Dios, afortunadamente tienen esa buena costumbre de tratar de estar al día, de mantener al día a las organizaciones solidaristas, pero también es un espacio que, como lo verán muy pronto en los diferentes programas que vamos a seguir transmitiendo los días jueves, cada 15 días a las 3 de la tarde, se van a dar cuenta que también vamos a tener espacios específicos para diferentes organizaciones y asociaciones solidaristas que quieran venir a compartir sus experiencias, compartir sus diferentes iniciativas, no solo propias de la asociación, sino también de índole de negocios. ¿Para qué? Para poder generar lo que llamamos nosotros como una especie de un mercado interno, ¿verdad? Como una red de negocios entre las mismas asociaciones. Y va a ser sumamente interesante para todas las diferentes organizaciones del sector el tener un canal, tener un espacio donde puedan compartir esas experiencias. No voy a adelantar muchas cosas, pero en los próximos programas vamos a tener un par de temitas ahí que yo sé que les van a gustar muchísimo también a las asociaciones. Pero hoy estamos acá para hablar de algo que pues ha generado ruido, ha generado expectativa, y no es ningún secreto porque el sector ha estado sujeto realmente a cualquier cantidad de modificaciones en materia tributaria, en materia de supervisión o de regulación, quieran entenderlo de diferentes maneras, porque sí, no somos entes supervisados, pero sí, las regulaciones han venido de diferentes vertientes y también cambios trascendentales en normativas que tienen que ver con reservas de liquidez, productos de inversión de corto plazo, etcétera, etcétera, que realmente han venido a generar demasiado movimiento y que han evidentemente obligado a que las organizaciones se especialicen más y cuenten con personas que efectivamente tengan
más conocimiento y mayor claridad sobre los diferentes deberes que deben cumplir las asociaciones solidaristas. Y bueno, hoy tenemos que hablar sobre la resolución conjunta, ¿verdad? Que tiene que ver con el registro de transparencia y beneficiarios finales, ¿verdad? Que cuando expongas un poquito más en detalle este tema, creo que se ha hecho más ruido de la cuenta, Sí. porque no es tan severo, no es tan complicado, pero Sí. creo que las asociaciones merecen escuchar de alguien que tiene más conocimiento y más claridad el tema como tal. Ustedes en Vargas y Vargas y Asociados compartieron un comunicado en donde claramente explican en qué consiste esta resolución y que aunque aún no ha entrado en vigencia, pues necesariamente las organizaciones tienen que prepararse. Así que contanos un poquito, Marco, sobre precisamente Claro. esta resolución y sobre todo ese aviso que ustedes compartieron y realmente el objetivo que tiene ese aviso como tal. Y después vamos a abordar un poquito más en detalle qué es el contenido de lo que va a tener que hacer cada asociación. Muy bien, muchas gracias, William. Vamos a ver, vos lo que vas a decir, es importante contextualizar un poco esta posible nueva obligación, porque realmente existe desde el 2016. Y eso es tal vez uno de los elementos que crea algún grado de confusión. Desde que se creó la ley para mejorar contra el fraude fiscal, ya la obligación per se de cualquier estructura jurídica eh, obligada a reportar quiénes eran sus beneficiarios finales en un contexto, y ese es tal vez uno de los primeros temas, William, que hay que abordar, en un contexto muy amplio, no limitado, digamos, al tema de accionistas, porque creo que de ahí ha nacido algún grado de confusión en el sector solidarista. Tal vez recordemos, William, que esto ha venido en una etapa de evolución. Nace la ley en el 2016, pero esa ley venía apalancada a un tema y era obviamente la posibilidad tecnológica de recibir esa información. Y tal vez aquí, tal vez muy rápidamente, William, te acordarás que en ese año, muy particularmente, se discutía que quién tenía que gestionar o administrar esa información. ¿Verdad? Y entonces alguien dijo Hacienda, bueno, y resultó que no es Hacienda, porque eso está en el Banco Central, igual que Uruguay. Uruguay lo tiene en el Banco Central. Colombia sí lo tiene, por ejemplo, en la Administración Tributaria. Entonces, ¿por qué pasó que en Costa Rica fuera un Banco Central y no el Ministerio de Hacienda? Porque en aquellos años hubo una filtración de datos de Hacienda. No sé si te acordás, un sindicalista fuerte dijo, mire, yo tengo información, entonces eso causó cierto revuelo en la gente. Entonces, bueno, se dijo, bueno, vamos a establecer esta ley que tiene un objetivo. Tal vez ahí es importante entender y creo que eso aclara mucho el por qué nos están solicitando esto. Hay dos organizaciones importantes tal vez para entender esto, William, a nivel internacional. Está lo que se llama la GAFI, ¿verdad? Y está la OCDE con algo que se llama Foro de Transparencia. Y no me voy a detener ahí mucho porque realmente es un contexto más externo, pero lo que sí es importante saber es que estas dos organizaciones, sabiendo que a nivel mundial han habido una serie de delitos, no solo tributarios, sino de lavado de dinero y otras cosas, y ahí sí es importante porque nos une el contexto de las asociaciones solidaristas con el tema de legitimación de capitales, generaron una serie de recomendaciones a los países para que estos registros de beneficiarios finales se conocieran. Porque finalmente hay que entender que en materia de delitos económicos, ¿quién es el que se beneficia? ¿Las estructuras jurídicas, las empresas o las personas como tal o las personas? Sí, los que están detrás. Las personas, ¿verdad? Entonces, al final del día, nace esta ley con esa obligación. Y hay dos artículos claves, el 5 y el 6, ¿verdad? El 5 muy focalizado a estructuras mercantiles, ¿verdad? SAs, SRLs y todas las sociedades de carácter mercantil. Y el artículo 6 que tiene que ver con fideicomisos y otras entidades. Hay un término que me voy a atrever a decirlo en alemán, pero que en español son instituciones. En el foro de transparencia a nivel mundial se usa el concepto de institución porque para ellos es imposible, digamos, saber los tipos de estructuras jurídicas que existen en todos los países. Sí, por supuesto. Obviamente en Costa Rica el sector solidarismo es de Costa Rica. El solidarismo es una muestra clara de eso. Entonces, de ahí nace y dice, básicamente necesitamos conocer de todas las entidades jurídicas quiénes son beneficiarios finales en el concepto de control o en el concepto de propiedad. Y en el de control es donde entramos las asociaciones solidaristas. Correcto. ¿Verdad? ¿Por qué?
Porque, William, ahí están las juntas directivas. Sí. Y por ahí, bueno, vamos a entrarnos un poco más en detalle en estos temas, pero de ahí es donde nace otra de las confusiones. Mire, es que nosotros no tenemos accionistas que tengan una representación importante como podría ser en una sociedad anónima. Está clarísimo el Sí, asunto. eso lo Nosotros tenemos no todos lo entendido. tenemos porque nuestro sector, digamos, tiene una estructura de gobernanza diferente. Cada asociado tiene una participación equivalente e igual para todos, más sin embargo, dentro de la estructura de gobierno corporativo sí tiene una junta directiva que es la que toma las decisiones normalmente administrativas. Y entonces, estas recomendaciones, la de la GAFI, especialmente la 25, dice, bueno, por cierto, entonces esas entidades que son gobernadas por juntas directivas, consejos y demás, son esos los que me interesa conocer quiénes son, porque son ellos los que finalmente pueden tomar decisiones económicas sobre estas entidades, ¿verdad? Entonces, de ahí es que la Asociación Solidarista nos llama. Alguien me ha dicho, mira, pero vale la pena, las asociaciones solidaristas son de bajo perfil de riesgo. Sí, bueno, ese es el tema, que realmente, digamos, por ejemplo, el Foro de Transparencia sí tiene un enfoque en impuestos y la GAFI tiene un foco, digamos, en todos los delitos como legitimación de capital, lavado de activos, etc. Entonces, realmente la ley costarricense tomó las dos recomendaciones y dijo, bueno, vamos a aplicar, digamos, la recomendación de la GAFI. No estamos pensando solo en temas tributarios, que ese es el otro error que existe en el sector solidarista. Si usted bien lo dijo ahora, William, es una resolución conjunta. ¿Quién está participando en esta resolución conjunta? Ministerio de Hacienda y Instituto contra Drogas, porque ellos son los que velan acá por todo el tema de legitimación de capitales. Entonces, ese es tal vez un pie para entender por qué es que hoy, en este borrador de resolución, hoy sí ya nombran a las asociaciones solidaristas ahí como Sí, uno de los elementos a reportar. Es llamativo, sí, en efecto, que inclusive ustedes mismos han compartido todo el documento. Nos decían en el posgrado a nosotros, bueno, las resoluciones, los documentos, las jurisprudencias son a veces un tanto extensas, Sí. entonces vayan al famoso considerando y el resultado, ¿verdad? En este caso particular, sí hay un capítulo 5 y 6, ¿verdad?, que se centra en lo que son organizaciones sin fines de lucro, y el 6, en donde claramente y literalmente, como bien mencionas, habla de las asociaciones solidaristas, y por lo tanto ya está implícito en un documento que, bien lo dice, está pues en proceso de revisión, y que, bueno, lo más probable es que esto termine resolviéndose de manera positiva, y por ende ya estamos dentro del barco. Ya estamos metidos en este entorno, las asociaciones solidaristas, y será algo que se debe cumplir. Y tal vez, William, perdón que te interrumpa, pero tal vez un llamado de atención que hay que hacer ver en esto es que realmente, como te decía, la obligación ya existía desde el 2016. Hacienda ha sido muy clara, digamos, en su momento, hace como 2 o 3 años que el director era don Carlos. Don Carlos fue muy claro con el sector solidarista, inclusive yo tuve la oportunidad de hacer una consulta directa a él y él dijo, no nos confundamos. Una cosa es que hoy no tengamos los medios tecnológicos para que ustedes brinden la información, que ya de por sí la ley contempla cuál es esa información, a que ustedes tienen que mantener esa información, porque si nosotros Hacienda llegamos y queremos conocer esa información, o el Instituto contra Drogas queremos conocer esa información, ustedes tienen que brindarla, porque la ley está vigente desde el 2016. Entonces, lo nuevo no es la obligación, lo nuevo es la posibilidad de brindar esta información a la plataforma del Banco Central. Lo curioso es que, bueno, Marco, ya prácticamente lo que debe prepararse o tener en cuenta la asociación solidarista es que hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no, que es lo que casualmente se ha terminado hasta tergiversando dentro de lo que es el proceso que le tocará hacer a cada una. El documento es muy claro, inclusive hace referencia a anexos. Correcto. En anexo cuarto, que, bueno, para todos los que nos están viendo, los compañeros de Vargas y Asociados han compartido estos documentos en diferentes chats de asociaciones solidaristas, pero igual, cualquiera que así lo requiera, pues pueden ponerse en contacto con ellos y se los van a facilitar, claro, para que cada organización por sí misma, sus juntas directivas, tengan acceso al documento y se dediquen particularmente a leer. Yo soy muy dado a decir, lean de la página tal o escuchen el video de tal, ya que quieren centrarse en algo específico. Bueno, de la página 14 en adelante se van a encontrar todo lo que tiene que ver
con organizaciones sin fines de lucro y con el capítulo 6 sobre lo que son asociaciones solidaristas. Y finalmente el anexo cuarto, casi al final del documento, habla claramente de lo que le va a tocar hacer a cada organización. Y ahí dejar de lado o tratar de tener claridad sobre el famoso tema de beneficiarios finales, Correcto. que ahorita vamos a abordarlo un poco más en detalle, porque parece mentira, pero es algo de lo que ha preocupado muchísimo a las asociaciones, sin necesidad y sin razón de ser prácticamente. De alguna manera sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque sí es cierto, cuando esto se empezó a hacer ruido y demás, empezaron a hablar de qué van a hacer las asociaciones que tienen 5.000 asociados, 3.000 asociados, y ni se digan los compañeros de la Asociación de la Caja Costarricense del Seguro Social, con más de 40.000 personas integrándola. No, hay que tener claridad. Y el documento realmente es bastante claro. Yo igual tuve acceso, lo estuve leyendo y ahí es sumamente claro. Sí. Pero bueno, ¿qué tienen que hacer las asociaciones o qué tendrán? Porque todavía no están en funcionamiento, en vigencia, pero les tocará. ¿Qué tendrán que hacer las asociaciones solidaristas? Me gusta el llamado que hace William, porque creo que muchas veces, hay veces que yo creo que la gente huye, digamos, de cosas que todavía no conocemos muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Es decir, y vos, me encanta que digas esto por una razón muy sencilla. Efectivamente, en algún momento en el sector empezó un rumor de que cómo íbamos a atender esta obligación de todos los asociados a reportar y demás. Entonces, tal vez me regreso un segundo, digamos, a la distinción que te hacía ahora, donde efectivamente a nivel mundial se ha hecho dos recomendaciones. Necesitamos conocer quiénes son los accionistas, cuotistas y demás, ¿verdad? De las distintas entidades, indistintamente de todas las sociedades interpuestas que existan y demás. Bueno, eso es un mundo que no es el del terrorismo. Pero por el otro lado, las instituciones, estas OCDE y Gafi, pero es que en el mundo existe un montón de estructuras que no dependen de un accionista de nada, que no tienen precisamente las mismas condiciones, digamos, como lo tiene una sociedad comercial donde los accionistas son los soberanos, sino que dependen normalmente de consejos, como puede ser una cooperativa o una junta directiva, como es una asociación solidarista. Entonces dicen, bueno, como nosotros no sabemos en el mundo todas esas estructuras, vamos a pedir temas muy concretos a estas entidades. Y cada país tiene que modular el requerimiento en función de la realidad normativa que existe en el país. Entonces, de ahí es donde dicen a las asociaciones solidaristas, por ejemplo, hablando del sector que hoy no estamos acá, es decir, ¿necesitan reportar todos los asociados? No. No por una razón muy sencilla. Recordemos que la intención de esta normativa, de la ley propiamente y estas resoluciones, es conocer quién tiene capacidad de decisión dentro de estas entidades. ¿Y un solo asociado tendrá esa capacidad? Pues no, en realidad no es así. Es correcto. No es así. Entonces, ¿a quién, digamos, se le está pidiendo en este momento que atienda, digamos, algún grado de información? Bueno, precisamente a las personas que de alguna u otra manera, bajo el marco de la ley, por supuesto que estamos claros, tiene una posibilidad de gestionar la asociación como tal. ¿Quiénes son esas personas? Juntas directivas, gerencias. Esas son, digamos, las dos personas que la administración tributaria y el instituto van a requerir eventualmente se centralice en el Banco Central. Sobre los que le caerá la responsabilidad. Sí. Y la información que van a querer conocer, que de por sí, William, esto no es tan nuevo. Recordé que ahora que como decís vos, no estamos supervisados, pero estamos regulados por temas de legitimación de capitales, cuando USOGEF nos pide, ¿qué nos está pidiendo? Lo mismo. Lo mismo. Estructura corporativa, dentro de eso juntas, dentro de eso gerencias y demás. Es exactamente lo mismo. De control de riesgo. Exactamente, porque al final, digamos, lo que se está buscando es entender quién dentro de estas entidades tiene posibilidad de eventualmente ejecutar acciones, pues no digo que lo estemos haciendo, en el sector por dicha no es la tónica, pero acciones que podrían ser tendientes a un tema de alguno de estos delitos que están tratando de prevenir con esto. Y esto es un llamado, digamos, que viene, porque también pasa, William, hay que decirlo, y es un sector que yo quiero y estimo muchísimo, ¿verdad? Pero a veces nos vestimos, como dijo mi amigo Gustavo Infante, como cajita blanca. Es que nosotros no, ¿para qué estamos ahí? Bueno, hay que entender que el mundo es un poquito más grande en veces, ¿verdad? Y nosotros como país tenemos que responder
a estas llamadas de atención de estas instituciones. Y básicamente estas instituciones dicen, ¿existe todo eso en ese país? Bueno, de todas esas instituciones requerimos que se transparente esas estructuras de gobierno corporativo para entender quiénes son las personas que están detrás de la dirección de estas entidades. Y es por eso que nos hacen ese llamado a atender esa información. Eso es particular, Marco, porque bien lo mencionas, no necesariamente el mundo sabe lo que es una asociación solidarista. Con costos conocen lo que es su funcionamiento, su estructura, su composición y demás. Es más, vos bien lo sabés, tu hermano también, el tema de NIF, eso es sumamente particular. ¿Por qué? Porque efectivamente son normativas contables que se aplican a nivel internacional para la globalización y entendimiento de la información contable y que, bueno, no resulta inherente para las asociaciones solidaristas a pesar de que no tienen claro cómo funciona o cuál es la estructura particular de una organización como esta. Pero igual, haciendo una analogía, hay que entrar a la cancha a jugar y aunque el uniforme no nos quede bien, igual hay que ponérselo para salir a jugarlo. Y eso es algo que está sucediendo con este tipo de implementaciones de normativas y no podemos quedar ajenos efectivamente a la atención y cumplimiento. ¿Por qué? Porque sea como sea, somos administradores de recursos financieros de cuantía, o sea, de importancia relativa, que necesariamente requieren de controles. Y si no los tiene la organización, pues habrá que implementarlos. Y este tipo de herramientas o este tipo de medidas que toman los diferentes entes reguladores, pues nos llevan necesariamente a cumplir con algo que, volvemos al tema de cajita blanca que decías de Gustavo, pues aunque no nos guste, esto evoluciona. Sí. Y mal que bien, y duele decirlo, pero ya hemos visto diferentes situaciones, poquitas afortunadamente, pero no dejan de ser ajenas y que dejan su huella. Una o dos situaciones como las que se han presentado en los últimos años marcan huella. Sí. Y eso lleva necesariamente a la atención de esas situaciones. Sí, y es que hay que entender una cosa, vos señalaste dos puntos claves, William, es decir, hay capacidad económica, primero que todo, son instituciones que manejan recursos, y por lo tanto entonces no puede ser omiso, digamos, sabemos que son por dicha muy pocos de los casos que han sucedido y demás, pero tampoco podemos ser omisos de que esa capacidad económica podría llevar eventualmente, no necesariamente por dicha en temas de evasión fiscal, no se habla mucho en el sector, pero sí hay algunos antecedentes de algunos otros delitos, ¿verdad? Correcto. Es decir, favorecimientos, digamos, a X instituciones y todo eso, que precisamente entra en elementos que estas organizaciones quieren prevenir, ¿verdad? Entonces, ahí no podemos omitir la posibilidad económica que existe. Sabemos que no es lo usual, sabemos que no es lo recurrente, pero como vos decís, no podemos partir del hecho de que no puede darse. Tenemos que entender que estas tendencias a nivel internacional están buscando precisamente tener algún control sobre quiénes son las personas capaces de tomar decisiones dentro de estas entidades. Entonces, es así y como vos decís, vamos a tener que meternos en el rondel a jugar el tema. Hay que hacerlo. Y bueno, vamos a entrar en detalles sobre lo que hay que hacer. Pues bien, las asociaciones deben registrarse. Correcto. ¿Quién tiene que hacer ese registro? ¿Quién es el responsable? Por ahí hay un tema del representante legal. Sí. Así que te cedo la palabra. Sí, vamos a ver, hay varios temas importantes, digamos, en eso que estás diciendo. Lo primero es que sí hay un registro normalmente, digamos, en las entidades comerciales, los hacen el representante legal. Eso, la única manera de hacerlo de momento es con medio de una firma digital, ¿verdad? Es decir, hay un proceso en Central Directo donde hay que inscribir a la entidad y son como dos etapas, tal vez como para entender este tema, William. Uno es el registro, el dar de alza a la entidad, ¿verdad? Que eso pasa igual en las entidades comerciales. Y el segundo es la información que nos van a requerir de parte de la asociación solidarista. Entonces, la resolución trae un tema importante y dice que también lo puede hacer por medio de un abogado, digamos, la inscripción, que es uno de los temas. Sí, un notario público. Exacto, un notario público. Entonces, ¿qué es el asunto? Sí, se puede ceder ese poder, digamos, para que un notario haga la inscripción de la entidad. Entonces, primer paso, hay que darse alta en el Banco Central. Una vez que estemos ahí es importante, y esto es un tema que hay que estar muy al pendiente, como estábamos hablando, la resolución es una resolución en calidad de borrador y en este momento de atención de consulta pública.
que ahí hay que hacer un llamado, digamos, y inclusive nosotros tenemos ahí una iniciativa de hacer algunas observaciones precisamente para precisar, digamos, porque nos metieron con el canasto de mutuales, cooperativas Sí. y asociaciones. Ahí hay un temita ahí que tal vez de algunos detalles que podrían mejorarse en la precisión porque causan algún grado de confusión, digamos, a la hora, digamos, de la información que se va a requerir. En principio nos van a requerir juntas y gerencias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como estructuras adicionales, como comités y demás? Pareciera que no están siendo requeridas de momento, ¿verdad? Crucemos dedos, sí. Pareciera que no están Crucemos siendo dedos. requeridas de momento. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que tener. Esa inscripción, una vez que esté hecha, tenemos que tener claro que la resolución dice que su vigencia es a partir de su publicación. Entonces, ahí hay que recordar las fechas de cuándo es que se presenta esta declaración. La declaración se presenta normalmente, ordinariamente en abril. En abril de cada año. En este año, por un tema de un recurso que existe, hay un aplazamiento hasta el mes de octubre, digamos que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, uno, ¿cuándo va a ser aprobada la resolución? Bueno, cuando sea aprobada, no lo sabemos, ¿verdad? Una vez que esté ahí, pareciera entonces que va a darse, digamos, la obligación. Y en esto pasa dos situaciones, William, que es como se manejan las entidades ordinarias. Cada sociedad que se crea, una vez creada, tiene 20 días hábiles para actualizar datos en el registro de beneficiarios finales. Entonces, podría ser, vamos a ver si incluyen algún transitorio, que eso es otra parte de las que te decía, que debería mejorarse la redacción para entender plazos claramente. Si juegan esos mismos 20 días que te estoy diciendo, porque eso es el procedimiento ordinario que existe hoy. Si hoy creamos una entidad, entonces hablemoslo pasado la fecha de abril, en junio, entonces esa entidad tiene 20 días para actualizar datos en el registro de beneficiarios finales. Okay. Como esto no se sabe en qué fecha va a surgir, entonces uno esperaría que si no se dice, van a hacer ese plazo, que es el que ordinariamente existía, para hacer el levantamiento de esta información básica, que no es mayor cosa, bueno, hay que ser honesto. Y vos dijiste, me gustó mucho que llamaras a la calma, digamos, al sector en ese sentido. Yo sé que es incómodo entrar en controles, todos estamos claros, pero ¿qué nos están pidiendo? La inscripción, el detalle de juntas y el detalle de ingresos y gastos, que eso es otro tema que tal vez sí es conveniente una precisión adicional de parte de la resolución. ¿Qué debemos entender como un detalle de ingresos y gastos? Los estados financieros, el estado de resultados, Sí. ¿verdad? Es decir, uno esperaría que ahí sí fuéramos un poquito más concretos para que la información tenga algún valor también para el que recibe la información. Tal vez solo me retrocedo un poquito, William. ¿Por qué es que la ley habla de ingresos y gastos? Porque esto está muy pensado precisamente para fideicomisos o fundaciones, que normalmente la carga importante para efectos de controles regulatorios, de lavado de dinero y todo, está en quién recibe el dinero. Es decir, voy a usar 2 segundos ahí. ¿Por qué es que controlan fundaciones que reciben donaciones? Porque por ahí puede estarse dando dinero. Sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿Quién recibe? Entonces, ¿Cuánto recibe? ¿Y en qué a lo quién va invierte? dirigido después de ¿En eso? qué lo invierte? Sí. Bueno, no es nuestro caso, estamos correcto. clarísimos Sí, ahí, sí. pero la ley está redactada de esa manera, Sí, está en redactada general. con ingresos y gastos. Entonces, eso es una precisión que, en mi opinión, debería darse en esta resolución. Es más fácil entenderlo en un contexto que nos dice, mire, lo que necesitamos son los estados financieros. Bueno, listo, ya sabemos que son los estados financieros. Sí. Y se acabó el asunto. Otro tema que debería precisarse, ¿a qué periodo? ¿Con corte de diciembre? Sí, No lo dice. correcto. Entonces nada más dice un detalle en ingresos y gastos del periodo ordinario. Sí, en buena teoría debería ser el periodo anterior Debería a la ser. declaración de abril. Pero para efectos de no asumir nada, Exacto. debería estar en la resolución. Como lo dicen nuestro compañero Kendall Riz y don Gustavo Infante, derecho privado. Exacto. Lo que no se dice. Exacto. Entonces, esos son detallitos que nos obligan. Hoy, como está redactado, básicamente es la inscripción, el reporte de junta, el reporte del consejo, ingresos y gastos. Precisiones sí las ocupamos, por supuesto, ¿verdad? Y aquí tal vez el invitado, ya le digo, nosotros de iniciativa propia vamos a hacer nuestras observaciones al Ministerio de Hacienda desde ese punto de vista, pero invitar también a las organizaciones de representación, a profesionales como vos, yo creo que no está de más. Esto es de acceso público, la gente puede obviamente hacer sus aportaciones respecto a este tema y yo creo que es una buena oportunidad para mejorar porque
Lo que sí es cierto y que ahí sí comprendo, digamos, muchas veces al sector, es que esto de alguna manera deja espacios para interpretaciones. Sí, Y en este tipo de cosas, William, yo soy de la idea de que entre menos posible dejemos espacios de interpretaciones, mejor. sí, es ¿Verdad? correcto. Entonces, esa es una parte que tal vez es importante tener presente, ¿verdad? Obviamente, hoy estamos trabajando con una resolución en calidad de borrador que debería ser mejorada en la versión final. Eso esperemos. Claro. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, esperando tener claridad en estos aspectos que realmente resultan importantes, lo que se está pidiendo es el detalle de la conformación de la junta directiva, Sí, de la composición gerencial, y bueno, si en algún momento un transitorio pide algo más, pues ya lo veremos. Y un detalle de ingresos y gastos. exactamente. Y la famosa pregunta de la que siempre se habla en el sector es beneficiarios finales. Insisto, si logran tener acceso al documento, que ojalá lo hagan, los que no lo tienen, solicítenlos a los compañeros de Vargas y Vargas y Asociados, y ahí se van a dar cuenta que en ese anexo cuarto no hace especificación a No. beneficiarios finales. No, y era lo que te decía, el concepto tal vez es un concepto un poco ambiguo, por eso es que la ley habla de personas jurídicas y estructuras jurídicas, y el concepto a nivel internacional de beneficiario final tiene una doble vía, es el que tiene la propiedad de la compañía, que estamos claros, y el que tiene el control de la entidad, y por eso es que entonces se habla de beneficiarios finales en el contexto muy amplio y en el caso de nosotros de las juntas directivas. Y no es ningún secreto, nuestra ley lo dice, hay unos responsables nombrados por los asambleístas para ser garantes y vigilantes de la buena administración de los recursos que están, pues obviamente, entregando sus asociados en la junta directiva. Y si ellos tienen el apoyo de un equipo administrativo con una representación importante a nivel jerárquico, pues también hay que incorporarlos. Sí. Hay precisiones, William, tal vez si se me permitís, obviamente, y llamo a la gente, ojalá poder hacer las observaciones. Uno, yo he usado la plataforma y me imagino que vos igual. Hoy, digamos, está muy diseñada y muy estructurada para entidades mercantiles, Sí, entonces precarga, digamos, información como composición accionaria y de alguna manera. Es de esperar que esta nueva obligación, donde nos están solicitando alguna información como detalle de ingresos y gastos, lo que va a permitir es probablemente cargar archivos. Ese es otro elemento que no se nota en la resolución. ¿Qué tipo de sí, es archivos? carente de un montón de aspectos Sí, relevantes. entonces, eso quita ansiedad. Yo creo que si hoy, y ahí tal vez es donde el llamado, digamos, a hacer estas precisiones en una resolución, si eso está ahí, donde nos dicen, bueno, lo que se requiere son los estados financieros en formato PDF, debidamente firmados por un contador responsable, que es muy importante, ¿verdad? Porque la pregunta es, cuando dice ingresos y gastos, ajá, ¿de quién, cómo? Hay detrás un contador responsable de esa información, porque eso es contable, ¿verdad? Sí, por Eso supuesto. tenemos que tenerlo clarísimo. No lo dice. Entonces, habrán casos donde alguien llegue y saque una hoja del sistema y suba eso. Y hoy, como está la reacción de la resolución, pareciera que pues está bien. Habrá Correcto. otros que llegue y saque un estado financiero debidamente firmado por el contador y lo suba y también estará bien, por lo menos a como está hoy. Entonces, yo sí creo que hay que delimitar un poquito mejor la cancha del tipo de información, las condiciones y las calidades que se requieren. Entonces, de nuevo, aquí el llamado es pues, a todos los que estamos involucrados en el sector, hacer esa precisión. Todavía hay tiempo, si no estoy mal, creo que es hasta el 17, por ahí, no me acuerdo, pero sí creo que todavía hay tiempo, de hacer las observaciones. Nosotros estamos redactando, digamos, esto, para precisamente dar ese insumo para que la administración tributaria lo tome en cuenta y mejore la redacción, digamos, de la resolución y de alguna manera eso quite esta ansiedad que al final del día, el mejor de los escenarios, como vos decís, mañana precisan 3, 4 cosas, nos dicen qué tipo de formato, nos dicen qué es la junta directiva, si se requiere o no anexar personería, sabiendo que hoy todavía dependemos de un Ministerio de Trabajo y no de un registro público, que es una diferencia Correcto. sustancial con las entes mercantiles, que hay que ver el Ministerio de Trabajo. También te contaba ahora, antes de iniciar el programa, que gente de Hacienda me dice que están logrando un convenio, digamos, con el Ministerio de Trabajo. Dios mediante sea lo mejor, porque obviamente facilitarían, digamos, los procesos frente a la administración tributaria. Entonces, todos esos detallitos son los que yo siento que hoy todavía están ahí carentes en la resolución, pero que no van a cambiar la esencia de la resolución, y tal vez ese es el punto, ¿verdad? La esencia ya está, tenemos que prepararnos en eso, y es muy simple, lo que va a venir es nada más ajustes a ese tema. Sí, lo que hace falta son nada más definiciones específicas de las cositas que están un tanto abiertas. Bueno, ya estamos por terminar nuestro programa, Marco. No quería que dejáramos ahí
Un tema en particular que tienes también la resolución, el borrador, que es que hay un régimen sancionatorio, amigos solidaristas. No obviemos esto. Marco y yo, que somos contadores públicos de profesión y hemos acompañado a asociaciones que cumplen con el deber de la presentación del dictamen de reserva de liquidez, sabemos que hay muchas organizaciones que han obviado esta obligación, argumentando de que no hay un régimen sancionatorio efectivo que obligue o que empuje a las organizaciones a cumplir con este mandato de la reserva de liquidez. Pero esta resolución lo dice literal y claramente, habla de la aplicación del 84 bis del Código Tributario. Y compañeros, esto no es poquito. La multa por no cumplir cuando haya que hacer este cumplimiento no es poquita. Cerremos con eso, Marco. Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo. Con Hacienda siempre hay que ir un poco adelante porque todo lo que Hacienda hace va a haber sanción si incumplo, ¿verdad? Vos lo acabas de decir, hubo una reforma en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios e incorporaron un artículo especial, digamos, precisamente al tema de las declaraciones de beneficiarios finales. Y por eso es que la resolución señala este artículo del 84 bis con una sanción no nada pequeñita, es el 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, ¿verdad? Sí. Y no habla de los ingresos grabables ni nada, que es otro tema para aparte, habla de los ingresos brutos. Entonces... O en su efecto un mínimo. Sí. Que son, creo que 3 salarios. Sí, 3 salarios. Lo que pasa es que ese, William, no sé si has visto, porque eso fue una gran discusión en sociedades inactivas. Ajá. Que decían, bueno, pero ¿cómo si no tiene ingresos? Pero se estableció un parámetro mínimo que es ese que están mencionando ahorita, de 3 a 10 salarios mínimos. Pero en el caso de las asociaciones solidaristas que sí tienen, obviamente, usualmente ingresos, podría ser una multa bastante alta, ¿verdad? Ponen un máximo, hay que recordar, pero ese máximo son casi 45 millones, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el llamado es a estar atento a la resolución final, prepararnos, digamos, en el sentido de que se requiere un representante legal o gestionar mediante algún notario, digamos, la inscripción correspondiente. Segundo, estar a la espera de la última resolución para ver estas precisiones que estamos diciendo. Y sí, no omitir, digamos, el cumplimiento, porque con sanciones, Willy, vos lo sabes que también trabajas en la parte de impuestos, poquito nada hay que hacer, digamos, para descargar responsabilidades. Entonces hay mucho berreo cuando son temas de impuestos, pero en sanciones normalmente es, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Punto. Y si no lo hiciste, aquí está la sanción. O es frío o es caliente. Las eximientes son mínimas las que existen, ¿verdad? Entonces aquí sí es, y el monto de la sanción es bastante alto. Entonces hay que estar muy atento a la aplicación de esto. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de nuestro programa y creo que ha sido bastante claro y yo creo que ustedes tienen ahora mucha más información de acceso para tener claridad sobre lo que va a suceder con esta resolución. Sigamos vigilantes, no dejemos de estar atentos a las informaciones que puedan surgir sobre esto y no nos preocupemos, realmente no es, voy a decirlo como lo decían los abuelos, no es para morirse. Así que mejor cumplamos porque lo que sí es para morirse es la multa. Así que de verdad, Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, de verdad. Esta es tu casa. Compañeros solidaristas, realmente un gusto haber compartido este programa con ustedes y estén atentos a las próximas transmisiones que vamos a tener y con gusto, de verdad, les vamos a seguir llevando información de calidad. Recuerden, somos ASOTV porque su organización merece la información. Gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Desde hace más de 20 años, en Vargas y Vargas nos encargamos de entender lo que tiene valor en tu vida, lo que aprecias, pero sobre todo, lo que te conviene e interesa. Un asesoramiento financiero, fiscal y contable transparente, personalizado y flexible, basado en la experiencia y en la solvencia, para que así se cumplan todos tus objetivos como empresa. Vargas y Vargas, tu mejor aliado empresarial.